Entonces vamos a comenzar ya de lleno con lo que vamos a observar. Entonces, en cuanto a la inspección, nosotros vamos a ver parámetros normales. ¿Qué esperaríamos encontrar de forma normal a nivel de los vasos sanguíneos? El color de piel debe ser, bueno, rosado o en todo caso homogéneo, contrastable con el resto del cuerpo de la persona o contrastable con su otra extremidad. Por eso siempre es comparativo. Si tú observas que hay un paciente que tiene un miembro de uno de los lados de un color y el otro lo tiene más pálido o más oscuro, ya eso es una señal de alarma. No puedes pensar, cuidado, vayas a pensar que no, está más oscuro, de repente acá se quemó, ¿no? Le dio más el sol. No, nada que ver. Recuerda que las zonas expuestas al sol, son principalmente cara, cuello y extremidades en ambos lados. Entonces no podemos encontrar solamente en un lado. No sería lógico pensar eso. Así que la inspección es muy importante para determinar cambios en la coloración. Ya vamos a ver la significancia de eso más adelante, ¿ah? Coloración. ¿Qué más? La presencia de venas superficiales. ¿Qué más? Ver el volumen. ¿Qué más? Cuando hablo de volumen, aquí la palabra clave es, ¿a qué se refiere? ¿Hay aumento de tamaño? ¿Hay aumento de tamaño de la extremidad o no? O sea, en otras palabras, para ver si hay edema, pues, ¿no? Eso quiere decir volumen. De repente, como en esta paciente, mira, ¿no? Tiene sus dos extremidades superiores, oye, pero claramente a la vista se observa que una de sus extremidades superiores tiene un volumen mucho mayor al otro. Por eso siempre tiene que ser comparativa, comparativa. Nunca se confíen. Muchas veces he visto y me he topado en el hospital con mis hermanos menores, ¿no? Recuerdo en el regional, que veían que la persona tenía pues edema, ¿no? Y veían solamente la extremidad que tenía edema, ¿no? Y no exploraban el otro lado. Y cuando hacían sus apuntes ponían, ¿no? Edema en miembro superior derecho. Y no decían nada sobre el izquierdo, ¿no? O sea, no se tomaron el tiempo de al menos palpar. Porque acá el edema se puede palpar, recuerden, para el signo fobia. ¿Verdad? Entonces, en el otro miembro puede ser que también lo tenga, solamente que esté en menor cantidad y en el otro obviamente es más notorio. A veces esto se genera por una obstrucción venosa, por una obstrucción linfática, secundario a un traumatismo por una vía periférica. Entonces hay que tener en cuenta siempre de hacer nuestro análisis comparativo. La integración cutánea. Esto de aquí es muy importante, acá va el tip. Miren chicos, ¿para qué me sirve la integridad cutánea? Porque esta integridad cutánea cuando está alterada, me va a decir o me va a encuadrar en una enfermedad vascular periférica. Si yo, vascular periférica. O es una enfermedad arterial periférica o es una enfermedad venosa periférica. Veo úlceras. Veo cambios tróficos. ¿Qué quiere decir cambios tróficos? Quiere decir cambios anatómicos en cuanto a características de la extremidad. ¿Puede incluirse los cambios de coloración? Sí. ¿Puede incluirse la presencia de lesiones cutáneas localizadas? Sí. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que normalmente esperaríamos con el color de piel homogéneo? El color de piel es homogéneo. ¿Tu paciente sano debe tener color de piel en sus extremidades? Homogénea. Las venas superficiales deben ser poco visibles o discretas, salvo que sea delgado o que haga mucho ejercicio, puedes colocar en donde son visibles. Volumen, simétrico. O sea que el tamaño de los miembros es simétrico. Cuando tú colocas volumen simétrico, estás haciendo referencia de que están en la misma composición. Cuando hay una alteración del volumen, ya directamente colocas edema, ¿no? Y ya lo caracterizas
si es un aspa de 3, 2 aspas de 3, 3 aspas de 3, con o sin signo de fobia. Y la integridad cutánea si hay presencia de lesiones, de úlceras o cambios tróficos. Eso es lo que deberías buscar. De manera normal no debe existir nada. O sea, de manera normal, la integridad cutánea debe ser correcta, de tal manera que no debe existir ni lesiones, ni úlceras, ni cambios tróficos. Ojo con ese detalle. Ahora vamos por aquí para ver ahora cómo sería entonces, Edward, los hallazgos anormales. Entonces, los hallazgos anormales con respecto al color. Ah, mira, encontramos palidez en una extremidad, pero en la extremidad contralateral, del otro lado, la coloración es homogénea con el resto de su cuerpo, o con la mayor parte de su cuerpo, o con la parte expuesta al sol de su cuerpo. Entonces, sí sería raro que solo una extremidad esté pálida cuando el resto tiene un color homogéneo. Entonces hay que pensar rápidamente. Miren, yo a la inspección detecto palidez en un miembro, rápidamente palpo temperatura. Palpo temperatura. Frío. Ah, ya. Hay palidez, está frío y le pregunta al paciente, ¿le duele? Sí, duele demasiado. Ah, hay palidez, hay frío y hay dolor. Te está encuadrando casi todo el contexto de una enfermedad arterial periférica. Pálido porque no le está llegando el fluido, no le está llegando sangre. Por lo tanto, se vuelve pálida. Fría, como no le llega sangre, no hay termorregulación. Dolor, como no le llega sangre, hay isquemia del tejido. Y la isquemia duele. La isquemia duele, es muy dolorosa. La necrosis, ya en la necrosis puede inclusive ya no estar tanto el dolor, pero en el momento de isquemia, que es el momento en donde el tejido está sufriendo porque le falta oxígeno, duele mucho. Entonces ya sabes que esto es por disminución de flujo. Cianosis, mira, otra diferencia, ¿no? Cianosis, coloración azul, distal, cianosis distal. ¿Recuerdas que la cianosis puede ser central o periférica? Central cuando está a nivel de los labios, periférica cuando está a nivel de las uñas o de los dedos. Estamos entonces ahí pensando, o deberíamos pensar en un cuadro de hipoxemia. Hay sangre, sí, pero esa sangre tiene poco oxígeno. Como tiene mucho CO2, la sangre es más oscura. Como la sangre es más oscura, cuando pasa por los vasos sanguíneos por refracción de la luz, se ve azul. Entonces pensamos en una hipoxemia. O éstasis venosa. ¿Qué significa éstasis? El término éstasis quiere decir que está estancado, detenido, un líquido o un fluido que debería circular, no debería estar quieto. Entonces, si hablamos de una éstasis venosa, quiere decir que está quieta la sangre venosa. Y la sangre venosa es rica en CO2, pero pobre en oxígeno. Por lo tanto, es normal que si encontramos una éstasis venosa, veamos la extremidad más oscura, cianosis. Bien. Entonces acá la cianosis sí me puede indicar, mira, ojo, porque la cianosis me puede indicar inclusive una enfermedad cardíaca. Esto me puede generar o me puede llevar a pensar en una enfermedad cardíaca. Pero si hablamos desde el punto de vista periférico, allá se asocia más con una enfermedad venosa periférica. La palidez, allá si hay palidez, se asocia más con una enfermedad arterial. Pero si la palidez es homogénea, la frialdad del cuerpo es homogénea, no hay dolor, oye, eso entonces anda pensando de otra cosa, pues la persona de repente está con anemia y ya no es tanto vascular, si es homogéneo, porque si lo vemos en una extremidad ya está, pues, ¿no? Descartamos esa opción. Eritema localizado. Muy bien. Miren, escuchen, Le llega un paciente con miembro inferior, vamos a poner miembro inferior derecho, pierna, ¿ya? Miembro inferior derecho o pierna derecha, donde el tercio inferior
presenta, ojo, ya, presenta eritema, presenta dolor, presenta edema. Eritema, pues allí sus signos de flogosis. Flogosis. ¿En qué pensamos? A ver, tercio inferior, eritema. Te doy un dato más, ¿ah? La divisionamos por acá, mira. La zona eritematosa tiene bordes mal definidos. Bordes mal definidos. Ya está, ¿no? Si ustedes observan un eritema, ojo que esto es unilateral, ¿ah? Unilateral. Si es bilateral es porque, que hay que ser bien salado para que sea bilateral. Ya vas a saber de qué enfermedad estoy hablando. Pero la mayoría de veces es unilateral. Vemos en una extremidad a la inspección que está roja, bien roja, o al menos se nota que está inflamada esa zona, y que es un poquito complicado distinguir dónde está la parte no roja o la parte no inflamada y la parte inflamada, porque tiene bordes mal definidos. Bordes mal definidos. Ya lo vi por inspección. Le pregunto al paciente, me dice que hay dolor. Y a la inspección también veo que está hinchado. Hay edema. Esto es característico de una enfermedad infecciosa. Dicho sea de paso, es una enfermedad infecciosa cutánea. Se llama celulitis. Celulitis. Eduardo, pero la celulitis es una infección de piel. ¿Qué tiene que ver con vasos? Porque lo que hemos hecho es explorar vasos, miembros. Y en base a las características hemos elaborado un diagnóstico diferencial. A ver, yo veo palidez, dolor, frialdad, ¿ok? Palidez, dolor, frialdad. Puede haber cambios de coloración, ¿ah? Puede haber coloración o área necrótica. No siempre está esto. Esto, cuando esto aparece, ya es muy tarde a veces ya, para la extremidad. Pero si aparece todo eso, oye chicos, estoy frente a una enfermedad arterial periférica. En palidez, dolor, frialdad, listo. ¿Qué características encontramos? Dolor. Oye, pero en la celulitis también hay dolor. ¿Cómo lo diferenciamos? Que para ser una enfermedad arterial periférica debería estar pálido. ¿Y acá cómo está? Eritematoso, rojo. Ah, ya hicimos el diagnóstico diferencial. Para hacer el diagnóstico diferencial de una celulitis se tiene que incluir el examen físico vascular para no confundirnos con una obstrucción de vaso arterial, de vaso venoso, inclusive de vaso linfático, que también genera dolor, ¿eh? Y que también es unilateral. ¿Estamos? Bien. Entonces ya saben por qué también es importante saber que uno de los hallazgos anormales puede ser encontrar eritema. Y este eritema puede ser una inflamación cutánea, allá celulitis, o como te dije, puede ser de un vaso también, y sería una tromboflebitis. Tromboflebitis, inflamación de un vaso. También. ¿Cómo lo diferenciaríamos en una tromboflebitis? ¿Ah? ¿Cómo lo diferenciaríamos? Ah, el antecedente, pues porque en una celulitis debe haber un antecedente previo de una lesión. Cerca a al área de la celulitis, cerca a esta área de celulitis, debe existir una cicatriz o el hallazgo de una lesión que ocurrió previamente antes de que se presente el eritema, el dolor, el edema. En la celulitis hay compromiso sistémico, ¿eh? Hay fiebre, malestar general. Entonces sí se puede diferenciar. Podemos encontrar venas dilatadas. Ah, puede ser una congestión venosa provocado por hacer mucho esfuerzo físico en esa zona, que volvió un poco tortuosa al vaso sanguíneo.
pero también puede ser un síndrome varicoso, una enfermedad varicosa, un síndrome de vena cava superior, que además es esta parte de semiología vascular, en IMEDIC, cuando nosotros tocamos la segunda unidad para los chicos de UNT que llevan, en la segunda unidad ya llevan semiología de signos y síntomas ya patológicos, porque primera unidad es lo que estamos viendo ahorita prácticamente, ¿no? Hallazgo normal, diferenciarlo de un anormal, ya está. Pero en la segunda unidad ya se ve, en medicina interna ya se ve lo que es signos y síntomas patológicos, ¿no? Ahí se ve hipertensión, síndrome, enfermedad arterial periférica, enfermedad venosa periférica. Pero también hay un signo, eh, digamos así, general, que se estudia, que son los edemas. Y, por ejemplo, en MEDICS, para saber edemas, tenemos que volver a recordar vasos sanguíneos, porque hay edema, el edema encaboso, que es el edema de vena cava. Tenemos edema venoso y también tenemos edema de origen cardíaco, edema renal y todo lo demás, ¿no? Pero hay edemas originados por alteraciones vasculares, ¿vale? Para que más o menos sepas que es importante. Vemos una vena dilatada y hay que ya estar pensando que posiblemente hay una congestión de esa vena. Edema unilateral. Ah, si es un edema unilateral, edema, ojo, edema unilateral, olvidémonos por un momento de la celulitis, ya sabemos que mediante las preguntas que le hagamos al paciente y lo que podamos encontrar en la inspección, podemos más o menos tener una idea y hacer un diagnóstico diferencial entre una celulitis y un problema vascular. Pero por ahora, olvidemos de la celulitis, pongámonos en el contexto de una enfermedad vascular. El edema unilateral, y acaba el dato, yo veo cambio de coloración. Ya te expliqué cuándo para arterial periférica. Yo veo cambios de coloración. Entre paréntesis, mira, para que lo tengas en cuenta. Más oscuro si quieres. Se vuelve la piel. Edema. Ojo, edema. Edema. Temperatura tibia. Tibia. Y no dolor. Salvo si hay úlcera, porque si hay úlcera, sí hay dolor. Puede haber dolor. Esto de aquí ya encaja con una enfermedad venosa periférica. Una posible enfermedad varicosa. Pero no debería haber las varices, no. Hay estadios, ¿ah? Ojo, en un momento vas a ver los estadios de la enfermedad varicosa. Por ahí te lo he puesto. Así que no siempre, ¿vale? Pero mira, hay edema. Puede haber edema. Entonces, el edema unilateral nos debe hacer pensar en una enfermedad venosa periférica, y esta enfermedad venosa periférica puede ser de dos tipos. Puede ser una enfermedad venosa periférica superficial, de tres tipos, perdón, profunda o comunicante, dependiendo del sistema venoso, ¿ah? Recuerdan que hay venas superficiales, venas profundas y venas comunicantes. Entonces puede ser de los tres tipos. Cuando la enfermedad venosa periférica, para los tres tipos, los tres tipos de enfermedad venosa periférica, superficial, comunicante o las profundas, son parte de un cuadro, o pueden ser parte de un cuadro varicoso, de una enfermedad por varices. Pero la enfermedad venosa profunda, la enfermedad venosa periférica profunda, que puede haberse originado o ser parte de una enfermedad varicosa, esta profunda me puede ocasionar un cuadro más severo, que se llama trombosis venosa profunda. Y esa trombosis venosa profunda, que es la formación de trombitos en las venas profundas de los miembros inferiores, se puede desprender. Y ese trombo se puede ir al pulmón, embolismo pulmonar, se puede ir al cerebro y causar un accidente cerebral. Entonces, mucho cuidado con el edema unilateral, porque en el edema unilateral hay que prestarle atención a esto, porque si hay trombosis venosa profunda, rapidito tiene que entrar.
a cirugía. Bien, edema bilateral. Si el edema está en los dos miembros, no es unilateral, además pensamos en una insuficiencia cardíaca o en una insuficiencia renal, porque esa es una de las características típicas de un edema renal o cardíaco. Esa es una de las características típicas, ¿vale? Y finalmente cambios tróficos. Recuerda que lo normal es que no haya cambios tróficos, pero si hay cambios tróficos podemos encontrar piel delgada, antes de que comience a ulcerarse, parte de la enfermedad varicosa. Brillante, parte de la enfermedad también varicosa. O puede ser negruzca, isquemia. ¿Ya? Bien. Con respecto a la palpación, para el pulso arterial, normalmente la frecuencia tiene que estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Ya, acá vamos a hacer un cambio, un ajuste. Hay que pensar en una insuficiencia aórtica, un pulso irregular. Si el pulso es irregular, la diferencia entre asimetría es que en ambos lados de las extremidades, derecha e izquierda, los pulsos se noten distintos. Pero el pulso irregular es cuando tú palpas el pulso y el pulso tiene un ritmo, pero luego está rápido así, tum, 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 una variación de su ritmo. Entonces ahí sí pensamos en arritmias. Puede ser un ataque arritmia, una bradarritmia, ya eso lo veremos ya más cuando se estudie corazón. Y frialdad distal. Si hay una frialdad distal, hipoperfusión arterial, ¿vale? Hipoperfusión arterial. Pero pueden haber otros hallazgos, podemos encontrar otros hallazgos aparte de esto. Claro que sí, podemos encontrar otros hallazgos. Hasta el momento hemos visto, en cuanto a la palpación, lo que corresponde a pulso arterial. Pulso arterial, palpación para pulso arterial. Pero también podemos utilizar la palpación para la temperatura. Y eso lo venimos hablando ya desde buen rato. Si utilizamos la palpación para la temperatura, lo normal es que la temperatura, lo normal, N de normal, es que sea tibia, la temperatura sea tibia y simétrica, o sea que la temperatura sea igual en ambos lados. Simétrica. Ah, entonces, enséñame las alteraciones. Claro. Alteraciones con respecto a la temperatura. Si yo veo que la temperatura de una extremidad unilateral es fría, entonces sospechamos en isquemia. Obstrucción arterial, flujo sanguíneo arterial disminuido por alguna razón. Hay que encontrar la razón y hay que solucionarla antes que pierda la extremidad. Por otro lado, encontramos que la temperatura está caliente. Ya cuidado, me digas fiebre, tú eres capaz. Nada que ver. Si encontramos una extremidad caliente, entonces pensamos en un proceso inflamatorio. Inflamación. Claro, inflamación. Los signos, pues, de la inflamación, chicos, no se olviden. Que esté caliente, eritematoso, edematoso. ¿Qué más? El edema, pues. El edema, así como podemos encontrar la temperatura, también podemos encontrar a la palpación edema. Tenemos que palpar el edema, entonces. Tenemos que palpar el edema. Entonces, ¿cuál es lo normal? O lo normal es que no hay edema, pues. O sea, lo normal es que el edema esté ausente. No debe estar. No hay. Negativo. Lo patológico es que esté. Eso es lo patológico. Entonces, si está presente, o en otras palabras, si es positivo, entonces debemos pensar en retención. Retención de líquidos. O también podemos pensar en obstrucción de drenaje. Obstrucción de drenaje. La arterial edema, difícil. Venoso edema, sí. Linfático edema, sí. Obstrucción de drenaje. Recuerda que drenaje es sacar líquido. Y los vasos que sacan líquido son las venas, sacan sangre, los vasos linfáticos sacan líquido. ¿Vale? Oye, ¿cómo más o menos podemos interpretar el edema? Mira, para que no te olvides. Esto tiene un tema entero, En tema entero, de verdad. Y en IMEDI tratamos de explicarlo fisiopatológicamente. Porque si no, tienes que memorizarte un cuadro, que también es una opción, ¿no? Pero si te memorizas edema, yo creo que si te memorizas edema, no sea si sea lo más ideal. Gastarías tu cerebro en algo que
Solo aprendiendo la fisiopatología lo puedes dominar bien. Entonces, ojo con el edema. A ver, Eduardo, ¿qué pasa con el edema? Algunos tips. Si el edema es unilateral, ojo, unilateral, más cualquier signo que hemos hablado de enfermedad venosa, cualquier signo que tenga que ver con enfermedad venosa periférica, ojo, cualquier signo adicional que tenga que ver con enfermedad venosa periférica. ¿Qué otro signo hemos estudiado en enfermedad venosa periférica? Cambio de coloración también, que la piel se mantenga tibia, ausencia de dolor, entonces si hay todo eso y el edema es unilateral, ya si hay edema, esa enfermedad venosa periférica se está complicando. Trombosis venosa profunda hasta descartar lo contrario. Por otro lado, si es bilateral, si es bilateral, ahí sí más pensamos en retención de líquidos. Y si se retiene líquido, puede ser por una insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia cardíaca congestiva, que es una insuficiencia cardíaca que primero fue izquierda, luego fue insuficiencia cardíaca derecha, hizo que el paciente se encharcara, edema agudo de pulmón y edema en miembros inferiores, es una insuficiencia cardíaca descompensada o congestiva, esa insuficiencia cardíaca, sí da edema bilateral. Sí da edema bilateral. Y también una enfermedad renal crónica. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Se acuerdan de la turgencia? ¿Se acuerdan que al inicio, cuando hablamos, ¿se acuerdan o no? Porque todas las diapos están en base al circuito que hemos hecho acá. Pulso ya vimos, frecuencia, ritmo, amplitud, simetría. Temperatura ya lo vimos, pero falta tu urgencia. Analicemos tu urgencia entonces. Entonces, al analizar tu urgencia, ¿qué hallazgos deberíamos encontrar? Bien, lo normal, primero, ¿en quién crees que deberíamos evaluar tu urgencia, chicos? De acá sí voy a pedir participación, para ver si están despiertos, pues, no estoy hablando solo. Según lo que hemos venido hablando de la distribución de los vasos, de las características entre una vena y una arteria, la turgencia, semiológicamente hablando, es aplicable sobre qué vaso, sobre una vena, sobre una arteria. ¿Sobre qué vaso sería aplicable, muchachos? ¿Alguna idea? Imagínense que están dando su examen, ¿no? Sobre una vena, sobre una arteria. Pues les comento que es sobre una vena, porque es superficial. ¿Se acuerdan la distribución? Entonces lo normal es que las venas sean colapsadas. Las venas, lo normal es que las venas estén colapsadas. Ojo con esto. Le he visto en varios bancos, ¿ah? Venas colapsadas, como que el alumno dice, venas colapsadas. No, colapsada suena malo. No debe ser colapsada. Y marca que falsa, ¿no? Las venas deben estar colapsadas. Si es que no están pasando sangre por ahí, pues solamente deben deben ser notorias o en todo caso dilatarse cuando está pasando fluido. Pero después de que pase fluido deben ser totalmente colapsables. Presionas y al toque presionas la vena y al toque desaparece. Son colapsables, al toque desaparece. El problema es cuando no colapsa. Y si no colapsa, entonces estamos hablando de una distensión venosa. Estamos hablando entonces de una enfermedad varicosa. Varices. Varices. Se aumenta la turgencia. Ojo, esto es, se aumenta la turgencia. Se aumenta la turgencia, congestión venosa. Vuelta, si disminuye la turgencia, hipovolemia. Sospechar hipovolemia. La prueba de Allen, el test de Allen, también con palpación, ¿no? Para valorar la permeabilidad arterial y circulación colateral a nivel de la mano. Ahí podemos observar los pasos, ¿no? Localizar la arteria radial y cubital, como estamos observando, con las dos manos, bimanual, presionar para evitar que llegue el flujo sanguíneo a la mano. O sea, lo que hacemos es presionar estos dos lados, presionar en donde esté la arteria radial, presionar en donde está la arteria cubital, presionamos en esos puntos, de tal manera que obstruimos el flujo sanguíneo. Ese es el objetivo, obstruir el flujo sanguíneo a la mano. 2.
pedir al paciente que abra y cierre la mano repetidamente hasta observar palidez en la mano. Que abra y cierre la mano hasta observar palidez en la mano. ¿Por qué va a observarse palidez en la mano? Porque estamos cortando el fluido al presionar. 3. Liberar la presión en la arteria cubital y mantener presión en la radial y valorar el tiempo que tarda la mano en recuperar su color. Y aquí viene la interpretación. Si demora menos de 5 segundos, es un tiempo adecuado de relleno vascular. Entonces hay circulación colateral. Buena, que está bien. Bueno, normalmente dicen, algunos libros van a encontrar que es entre 5 y 7 segundos. 5 quizás es el número, digamos, o el valor más considerado, ¿no? Pero si demora más, entre 6 y 9 segundos, entonces lo que pasaría, eso ya no es normal, ¿no? Habría que pensar en una obstrucción de la arteria radial, de la arteria cubital, perdón. Y entonces se solicitaría una ecografía Doppler. Y si demora más de 10 segundos, entonces aquí sí la punción está contraindicada. Esto es importante, ¿por qué? Porque a nivel de la radial, ¿qué se le suele sacar a las personas? Su examen de gases arteriales. Entonces, definitivamente no pinchamos. No pinchamos ahí, sería para que, o sea, generarle ahí una disminución de irrigación a su mano. No vamos a casa ahí. Bien. Vamos a ver entonces ahora sí la aplicabilidad de todo lo que venimos hablando. Extremidades, miembros inferiores. Mira, la importancia de las varices, que pueden ser varices primarias o varices secundarias. Las secundarias son las ocasionadas por malformaciones venosas, síndrome posttrombótico. Eso es la menos frecuente. Las más frecuentes son las varices primarias, 90% de los casos de varices primarias. Y acá tenemos la clasificación CEP, ¿no? Para la enfermedad venosa crónica. Entonces ahí vemos el CEP, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, que la vamos a detallar en un momento. Aquí está. El C0 o el CEAP0 quiere decir que no hay ningún signo visible o palpable de enfermedad venosa periférica. Esta persona no tiene enfermedad venosa periférica. Y si lo tiene, que está comenzando, pero apenas recién, ¿no? No hay, es asintomático totalmente. Pero ya un CEAP C1 es cuando se logra ver venas reticulares. Aún no hay varices, pero se logra ver unos recorridos de unos caminitos moraditos. Las venas reticulares se van a caracterizar por tener un diámetro de 1 a 3 milímetros. Pero también pueden aparecer telangiectasias, arañas vasculares. Y las arañas vasculares son menos de 1 milímetro, son más delgadas, son más finas, se ven delgaditas como arañas. Estas de aquí son venas reticulares. Cuando ya observamos las venas varicosas, ¿cómo son unas venas varicosas? Son tortuosas, palpables. Estas son casi impalpables, son visibles nada más claramente, pero las varicosas son palpables. Su diámetro, para que sean consideradas varices, es que sean mayor a 3 milímetros, ¿no? Suficiente para ser palpables. Luego tenemos el CEAPS 3, ya cuando hay daño de microcirculación. Esta paciente continuó, no se trató, entra a tener daño en microcirculación por éstasis venosa, comienza a aumentar como se ha quedado, como la sangre no está retornando adecuadamente desde los miembros inferiores hacia el corazón, porque ojo, las varices se ocasionan por falla valvular. Creo que por acá está. Disfunción valvular, ¿ya? Pero esta disfunción valvular principalmente también asociada a debilidad en la pared venosa. Entonces, comienza a haber daño en la microcirculación. Se comienza a extravasar líquido y comienza a generar el edema. CEAP C3.
Luego el CEAP4 es cuando ya comienza a haber cambio de decoloración. A comparación de cómo era antes, porque la paciente puede venir con los dos pies así, con el mismo color. Entonces se le pregunta, ¿no? ¿Usted siempre ha tenido sus pies o sus piernas con ese color? Y le va a decir, no, no, he notado que se han ido oscureciendo. Ah, ya, cambios en la coloración. Una enfermedad venosa que está avanzando, ¿no? Está avanzando, C4. Lipodermatoesclerosis se llama. La piel acartonada. El CEAP C5, una úlcera cerrada. Quizás en algún momento estuvo abierta, pero ya en el momento de la evaluación está cerrada, está cicatrizada. Allá, CEAP C5. Pero si la úlcera está abierta, está en su etapa aguda, que dicho sea de paso, duele, si duele. Una úlcera abierta es un CEAP C6. Ahí está la evaluación. Y eso es problema netamente venoso, vascular periférico. O sea, ¿va a haber dolor acá? ¿Va a haber dolor? ¿Va a haber dolor? ¿Va a haber dolor? No es característico el dolor en la venosa. Puede haber dolor aquí en la úlcera. Lo que sí puede sentir la persona es incomodidad o que sí duela un poco cuando está de pie. Claro, porque cuando está de pie, la enfermedad varicosa digamos, la sintomatología se exacerba porque hay más éstasis. Por eso uno de los tratamientos en las venas, las medias compresivas y que descansen con los miembros elevados, ¿verdad? Pero a diferencia de la arterial sí comienza a presentar dolor desde sus etapas iniciales. La arterial es dolor, no se oscurece, se aclara, se vuelve pálida o en todo caso se necrosa. Esto no es necrosis. La necrosis no es oscurecerse la piel, la necrosis es piel negra, negra. Estamos ahí, no es negro. Esto no es negro, es acartonado marrón oscuro. Diferencia de úlceras, importante, que tiene que ver con vasos. Una úlcera varicosa, o sea, una úlcera por varices, por una enfermedad venosa periférica, que ya sabemos sus características. ¿Cuáles son sus características? Puede haber cambio de coloración, temperatura tibia, no dolor, salvo que haya úlcera, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Recuerdan? Para que sea varicosa, las venas tortuosas, pues, ¿no? O telangiectasias, principalmente en miembros inferiores. ¿Y una arterial? Ah, una arterial es diferente. Mira, la arterial también puede dar úlceras. Pero ¿cómo sería una arterial? La arterial tiene característica palidez. Cambio de coloración es para necrosis, negro. Si no, no. ¿La veo oscuro? Ah, no, eso no. No es arterial. Oscuro es más por una venosa, por piel acartonada, por esclerodermatosis, ¿no? Bien. Dolor, mucho dolor, frialdad, disminución de pulsos, porque está comprometido la parte arterial y los pulsos son estudiados solo en la parte de las arterias. Hay un circuito que aparece en los libros de semiología de pulso venoso, ¿ya? Que tiene un poco más de relación con problemas cardíacos. Pero el pulso arterial es el que deben, digamos, conocerlo perfectamente. Pero también hay una úlcera neurogénica que puede ser por pie diabético, y hay que diferenciarlo. Una varice, la úlcera está a nivel de los malleolos, a nivel de los tobillos. Hay dolor, pero es poco a comparación de una enfermedad arterial donde duele más porque hay isquemia. La piel está húmeda y acartonada. En una arterial la piel está seca. En una neurogénica, generalmente ataca a plantas de los pies, a planta de los pies, a nivel de los dedos. No hay dolor. Úlcera de pie diabético, una de las principales asociaciones. La úlcera arterial es más distal, en los dedos o en el dorso. Pero si encontramos en la planta de los pies, eso es más una úlcera neurogénica. Eso no quiere decir que una úlcera varicosa no puede salir en el dedo, no puede salir en la planta, no puede salir en el dorso. Puede salir, ¿ah?
pero esto es lo más característico. Recuerda que en medicina no todo está dado por sentado. Bien, acá tienen un resumen de todo lo que hemos venido hablando. Perfecto. Nos tocaría cerrar con exploración cardiovascular. ¿Vale, chicos? Bien. Entonces, vamos, como les dije, vamos a dar un break. Vamos a dar un break para volver con esto. Quisiera, por favor, saber si hay alguna pregunta, chicos. ¿Está quedando todo claro hasta el momento? ¿O estoy hablando solo? ¿Me podrían confirmar, por favor, si hasta el momento está quedando todo claro? Si hay algún de comenzar en orden, quiero confirmar al toque si es que se escuchan los ruidos. Espérense. Quiero primero confirmar si se me van a escuchar los ruidos. ¿Me podrían confirmar, por favor, si se escucha esto? Miren, chicos. Debe escucharse el latido de un corazón. ¿Sí se escucha? Bacán. Bien, por ahí Shirley me confirmó que sí se escucha, así que voy a confiar en que sí se escucha y que todos lo han escuchado. Para que puedan disfrutar de los sonidos, ¿ya? Perdón. Bien, muchachos, entonces primero es importante por acá detallar algunas cositas. Como les dije, como por el hecho de que ya no tengo la tablet por la batería, entonces vamos a tratar de hacerlo por acá por la computadora nada más. No voy a poder completarlo con las manos, pero al menos voy a estar comentándoles al respecto. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando vamos a hacer la exploración del corazón, ¿se puede hacer inspección? Sí se puede hacer inspección. ¿Y qué es lo que se va a ver en la inspección? Escuchen, ¿ya? Para la inspección, acá no puedo escribir F, aunque voy a hacer esto. No voy a poder, pero bueno. Para la inspección, vemos el impulso apical. El impulso apical, ¿ya? El choque de punta es lo mismo, pero es en palpación. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos, sin tocar al paciente, miramos el tórax de un paciente y a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea en la línea media clavicular izquierda, y comenzamos a observar en el tórax un pulso, ¿no? Se observa que algo late, estamos viendo el impulso apical. Eso es con inspección, porque lo único que se puede hacer para el corazón es inspección. De ahí lo demás, chicos, de inspección es ver si hay cicatrices, ver si hay por ahí alguna lesión, algún traumatismo. Pero centrándonos solamente en corazón, es sentir un latido, perdón, es observar que en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, encontramos o observamos un pulso, un latido. Se ve como late y la piel late con él. Ese es el impulso apical. ¿Se debe observar? Sí y no. ¿En quién sí se va a observar? Se va a observar en las personas que son delgadas. En las personas que son delgadas. Después, en una persona obesa no se va a observar. En una persona musculosa, o en todo caso que haga ejercicio y que tenga los pectorales marcados, hipertrofiados, no se va a observar. Ojo con esos detalles. En una mujer, dicho sea de paso, va a ser más difícil observarla, porque las mujeres tienen en esta zona las mamas, y eso impide la visualización del impulso apical. En los hombres delgados sí se puede observar. ¿Vale? Eso es para inspección. Y como les digo, ¿no? También observar si hay cicatrices, entre otros, cicatrices, traumatismos, si hay alguna lesión en la zona, etcétera. Ahora, otra cosa importante es que, como les dije, se puede ver el impulso apical en algunas personas.
Pero cuando es impulso apical es normal y cuando no es normal. Entonces eso lo apuntan, chicos, porque como les digo, ya por batería no puedo tener la tablet para escribir, pero les comento para que puedan llenar o escribirlo ahí en sus apuntes. Cuando el impulso abarca mayor o igual a dos espacios intercostales, eso es anormal y es sugestivo de cardiomegalia. Repito, si el impulso apical a la inspección se ve que está el latido en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, se observa ahí, pero el área de ese latido abarca mayor o igual a dos espacios intercostales, eso es un impulso patológico. Quiere decir que el corazón está aumentado de tamaño. ¿Estamos? Si el impulso no se encuentra en esa línea medio clavicular izquierda, quinto espacio intercostal, si no se encuentra más hacia la derecha, quiere decir que el corazón ha crecido, hipertrofia ventricular derecha. Lo jala el corazón entonces un poquito más hacia la derecha y por ende se ve el impulso más hacia la línea media. Si el impulso se logra ver más hacia a la línea media axilar, o sea, ya no en el espacio, en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, sino ese impulso se ve más o menos por este lado, a nivel de la línea medio clavicular, o perdón, al nivel de la línea medio axilar o línea paramedial axilar, entonces quiere decir que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por eso jala hacia la izquierda. Hipertrofia del ventrículo derecho, jala hacia la línea media y hacia arriba. Hipertrofia del ventrículo, perdón, jala hacia la línea media y hacia abajo. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, jala hacia la izquierda. Si está en la misma zona y sube, o simplemente está en la misma zona, pero abarca más de dos espacios intercostales, cardiomegalia. ¿Vale? No olvidemos eso. Luego se puede hacer palpación. La percusión, chicos, la percusión ya no se utiliza, los libros de semiología te lo describen, que obviamente ustedes que están en la parte de aprender, en la parte de practicar todas estas maniobras, podrían hacerlo. Yo recuerdo que cuando llevé el curso de medicina 1, por ejemplo, algo que estudiaba, yo siempre le recomiendo esto, ¿no? Yo algo que estudiaba, por ejemplo, yo leía el SEI del recuerdo, generalmente para las expos y el SUROS. Entonces, yo leía algo que me llamaba la atención y al día siguiente, como todos los días iba en medicina 1, íbamos al hospital. Entonces, iba tempranito, nuestra clase era a las 8, iba temprano, o como la gran mayoría de veces tarde, y después de terminar con el día, con los pacientes, o cuando me daban un paciente, trataba de buscar lo que había, o de aplicar lo que había leído. Yo les recomiendo eso, ¿ah? O sea, si ustedes escuchan que, no sé, pues que la percusión tal zona es mate, vayan al siguiente día, vayan a ver a un paciente, pidan su autorización y su permiso y percutan, para que ustedes vayan confirmando eso y se vayan asociando con los sonidos. Eso, por ejemplo, es fundamental para que aprendan soplos, ¿ah? Soplos. Hoy día, por ejemplo, en el centro de salud, ahí en el Policlínico de Salud en La Esperanza, a un señor le escultamos soplos, nosotros, ¿ah? Nosotros como preinternos. Y, y es por la práctica, es práctica, ¿no? Y recuerdo el doctor nos felicitó porque dice que no es muy fácil escultar los soplos y que para eso se necesita practicar. Y por eso practiquen, traten de siempre buscar sus pacientes. ¿Ya, chicos? Por favor. Entonces, todo lo que lean, si les llama la atención, el día de mañana vayan a ver a un paciente y contrasten lo que han leído. La percusión dice que la zona cardíaca, ¿no? La zona cardíaca va a ser mate. Entonces, cuando ustedes comienzan a percutir a nivel de la región donde se esperaría se encuentra el corazón, ¿no? En el precordio,
ustedes van a percutir y van a primero escuchar un ruido resonante. Y cuando sigan percutiendo y ese ruido resonante que están escuchando llega a una zona en donde percuten y cambió así radical ese ruido resonante a mate, ahí comienza el corazón. Sigues, bajas, mate, mate, mate. Dejó de estar mate. Ah, ya, acabó el corazón. Ahora los costados de la línea media. Resonante, 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 resonante. Mate, listo, acá comienza el corazón. Sigo. Mate, ahí está. Eso es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Los semiólogos antiguos para medir el corazón. Partían de arriba hacia abajo, línea medio clavicular, a nivel del tercer espacio intercostal comenzaban hacia abajo, todo y toda el área mate le daban una longitud. Y luego en el eje transversal, desde la línea media del cuerpo hasta la línea media axilar, percutían. Y toda la longitud donde encontraban mate era el eje horizontal del corazón. Y de esa manera calculaban el tamaño, ¿no? Y se podían acercar a una sospecha de cardiomegalia. Hoy en día ya no se usa percusión porque para eso tenemos la radiografía de tórax, el índice cardíaco que nos puede ayudar con eso. ¿Vale? La palpación se utiliza para sentir el choque de punta, que básicamente es sentir en la palma el impulso apical. Cuando el impulso apical ya no lo ves, sino lo sientes en la palma de tus manos, es la palpación del choque de punta, ¿no? Que va a seguir los mismos criterios. Si se mueve hacia la izquierda es porque pues, sospechamos de hipertrofia ventrículo izquierdo. Si se mueve hacia la línea media y hacia abajo, hipertrofia del ventrículo derecho y así sucesivamente. ¿Bien, chicos? Bien, igual acá hay un cuadrito de Seidel donde pueden encontrar información. Siempre los cuadritos de Seidel son muy bonitos. La verdad, les dan muchos datos interesantes. Y la auscultación, ¿no? Que es lo más importante, por decirlo de alguna manera. Vamos, primero tenemos que conocer al estetoscopio, ¿no? El estetoscopio, este instrumento que muchos de ustedes quizás lo tienen, lo usan, lo tienen en su cuello, ¿no? Se han tomado fotos con él, pero no conocen la mayoría de sus partes o no saben para qué sirve, no saben que la campana y el diafragma se pueden girar con una valvulita que es el tornillo que permite que esto gire y cada vez que gira, ¿no? Y se detiene en su válvula de cierre, dirige el sonido o bien hacia la campana o bien hacia el diafragma. Así que cuando esto se mueve, puede ser que a veces, sin querer queriendo, mientras lo guardas, muevas esto y cuando vas a auscultar ya no auscultas nada por el diafragma, no escuchas nada. Y tú dices, que estás auscultando los pulmones y dices, che, mi paciente tiene murmullo vesicular abolido, ¿no? Y en realidad es porque tu campana está movida, ¿no? La válvula del sonido está hacia la campana y no hacia el diafragma. Si tú girarías y auscultas con la campana, vas a escuchar el sonido, ¿no? Y entonces para eso hay que tener muy en cuenta este vástago conector, que es el que cuando lo giras hacia un lado, cuando volteas, ese sonido va hacia la campana y ya no escuchas con el diafragma. O va hacia el diafragma y ya no escuchas hacia la campana. Así que ten mucho cuidado, no estás jugando con eso. O en todo caso puedes jugar, pero siempre cuando vas a auscultar, siempre da prueba, ¿no? ¿Cómo se prueba? Se golpea con tu dedito, te pones el estetoscopio, las olivas en tus oídos y golpeas con tu dedito en la campana. Si no escuchas la transferencia de la vibración en tu oído, entonces significa que el sonido no está hacia la campana, no está hacia la campana, sino está hacia el diafragma. Y si tocas el diafragma y no sientes las ondas, significa que el sonido está hacia la campana y no hacia el diafragma. Entonces lo que vas a hacer es mover, lo volteas, lo giras, vuelves a hacer la técnica con el dedito, golpeas, das unos golpecitos en el diafragma, al toque se siente, golpeas el diafragma y si el sonido está aperturado hacia el diafragma como apertura, tú golpeas y el sonido rapidito se llega al oído y escuchas el pum, 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 ¿no? Entonces ya, listo, ya está el sonido para el diafragma, puedo auscultar. ¿Vale? ¿Por qué te digo eso? Porque hay situaciones en donde tú vas a tener que auscultar con campana. Casi siempre con diafragma, pero hay situaciones con campana.
Sin ir tan lejos, para los pacientes pediátricos con campana, ¿verdad? Los olivos, si tú has mirado tus estetoscopios, las olivas, perdón, tienen una dirección hacia adelante. Tienen una dirección hacia adelante. Cuando tú te pones las olivas, esas olivas tienen que entrar en tu oído con la dirección hacia adelante. Porque si tú te estás colocando el estetoscopio con las olivas con dirección hacia atrás, primero que el oído te va a doler un montón en unos 5 minutos, en 10 minutos que lo uses te va a doler un montón, no tienes idea. Y segundo que no vas a escuchar bien. Entonces las olivas siempre apuntan hacia adelante. Las olivas siempre están así, lateralizadas y hacia adelante. Y así tienen que entrar en tu oído, lateralizadas y hacia adelante, no hacia atrás. No vas a escuchar. Esto de acá es parte práctica, pues, ¿no? Entonces, esto se tendría, estas clases ya de rotación, bueno, en realidad toda semiología, o sea, todo este curso teórico se tendría que complementar con una clase práctica, para que ustedes vean en vivo, escuchen en vivo, ¿verdad? Pero obviamente entenderán que la logística para encontrar pacientes o encontrar modelos es complicada, pues. Entonces, no nos queda más que solicitarles o aconsejarles a ustedes de que busquen pacientes, de que en sus pacientes traten de sacar el jugo de todo lo que están estudiando. ¿Para qué me sirve el diafragma? O también llamada membrana, para los sonidos más agudos. Entonces, si yo quiero escuchar el primer y el segundo ruido cardíaco, lo hago con el diafragma, con la membrana, que es la parte más dilatada, la parte más grande. Pero también me sirve para escuchar ciertos soplos. Oye, esta ha sido pregunta, aunque no lo creas, hasta de residentado. El diafragma para soplo de insuficiencia valvular. Cuando hay una insuficiencia aórtica, diafragma. Para insuficiencia, válvula. Recuerda que la insuficiencia es cuando una válvula no se cierra, se queda abierta o semiabierta. Estenosis es que no se abre, se queda semicerrada. Esa es la diferencia. Insuficiencia, una válvula está semiabierta, no se ha cerrado. ¿Cuál es el problema? Que no se ha cerrado. Y estenosis está semiabierta, no se ha abierto, no se ha abierto, ¿no? O bueno, o semicerrada, como que, pero el problema es que la estenosis es que no se abre la válvula. La válvula se tiene que abrir. Y esto dirás, pero ¿qué importancia tiene, chicos? Tiene toda la importancia del mundo, ¿eh? Porque soplos cardíacos es un dolor de cabeza para muchos. Y básicamente, ¿tú quieres saber soplos? Necesitas dos cosas. Saber que la insuficiencia valvular es porque no se cierran las válvulas y saber que estenosis es que no se abran las válvulas. Y el segundo conocimiento que tienes que saber es algo que te acompaña desde tus primeros años de medicina. Ciclo cardíaco. Inclusive desde pre, ¿no? Los que postularon a Nacional o estudian en la UNT. Ciclo cardíaco. Porque en el ciclo cardíaco hay etapas de sístole y de diástole donde algunas válvulas van a estar abiertas. Entonces, si por ejemplo, en sístole, a ver, se me ocurre, en la etapa de eyección, en la etapa de eyección las válvulas auriculoventriculares deben estar cerradas. Pero si tú en eyección, las válvulas auriculoventriculares no están cerradas, si las válvulas no están cerradas, deben estar, no están cerradas, ¿cómo se va a llamar la patología? Ah, Eduardo, usted me dijo que si las válvulas no se cierran, eso es insuficiencia. Y si no se abren, es estenosis. Si en eyección las válvulas deben estar cerradas, pero no se están cerrando, es una insuficiencia entonces. Correcto. Y si ese es, entonces, si ese soplo, ahora tú le escuchas en la línea paresternal derecha, quinto espacio, no, segundo espacio intercostal, aquí, ya tú sabes quién es entonces. Ya sabes entonces qué válvula está mal. Si tú le escuchas acá, ya sabes qué válvula también está mal. Entonces es así, para encontrar soplos, se tiene que saber ciclo cardíaco y saber que insuficiencia es que no se cierre y estenosis es que no se abra. Y con eso se acabó. Hay una clase para enseñar eso, pues, ¿no? Se pone un caso clínico y en base a eso se aplica todo esto.
¿No? Bien, entonces, como les decía, ¿no? Si en eyección hay soplo, si en eyección hay soplo, escucha, hay soplo, soplos. En eyección hay soplo. Y ese soplo lo escuchas muy fuerte, muy fuerte. En el foco tricuspidio, entonces es un soplo tricúspide. Es un soplo tricúspide. Ya está. Pero está en eyección. Allá pues. O es del primer ruido, que es sístole. Allá pues entonces te preguntas, ¿cómo debe estar la tricúspide en sístole? Ah, la tricúspide en sístole está cerrada. Pero si hay soplo, es entonces que no se ha cerrado la tricúspide. Y si la tricúspide no se ha cerrado, es insuficiencia tricuspidia. Insuficiencia porque no se ha cerrado. Y tricúspide porque es el foco donde más fuerte se escucha el soplo. Insuficiencia tricuspidia. ¿Y cómo sabes tú que que debería estar cerrada la tricúspide? Ahí analizas el ruido cardíaco. El soplo está con el primer ruido, estás en sístole. Y en sístole, las aurículo-ventriculares están cerradas. Por lo tanto, si hay soplo, es porque no se han cerrado bien, insuficiencia. Pero si el soplo acompaña al segundo ruido, que es en diástole, entonces tu soplo es diastólico. Te vas a auscultar en donde hay mayor volumen de soplo. Supongamos que ya encontraste que el soplo es diastólico porque acompaña al segundo ruido. Y te das cuenta que el soplo se escucha más fuerte en el foco pulmonar. Entonces te preguntas, el soplo acompaña al segundo ruido, es soplo diastólico, y se escucha más fuerte en la pulmonar. ¿Cómo está la válvula pulmonar? En diástole. En diástole, la válvula pulmonar está cerrada. ¿Cómo lo sé? Por ciclo cardíaco. La válvula pulmonar está cerrada. Pero si escucho soplo, es porque no se ha cerrado bien. Insuficiencia pulmonar. Insuficiencia pulmonar. Mira la diferencia. Escucho el soplo en diástole. Escucho mi soplo en diástole. Sé que es en diástole porque acompaña el segundo ruido. Ahora tú dirás, pero Edward, ¿y cómo voy a saber cuál es el primer ruido? O sea, yo pongo el estetoscopio ahí, supongamos ahí, miren, les va a aparecer. Ese es el foco aórtico. Ese es el foco aórtico. ¿Dónde se encuentra? Eso lo tendrías que copiar tú acá. Te voy a pasar las diapositivas, no te preocupes, ya tú lo copias. Foco aórtico, segundo espacio intercostal, borde derecho, ¿no? O línea paraesternal derecha. Foco aórtico. Pero luego tenemos otro foco, ese es el otro foco. ¿Cómo se va a llamar ese foco? Ese foco es el foco pulmonar. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ¿no? Foco pulmonar. Ese es el foco tricuspidio. Foco tricuspidio. Cuarto espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Ese es el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Este foco es el mitral. Ahí está. Entonces volvamos. Supongamos que tú has puesto el estetoscopio. A ver, ¿dónde lo ponemos? Ya, acá ven. En el mitral. En el foco mitral. Tú pones ahí el estetoscopio. Y tú vas a escuchar dos ruidos. Pum, 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 pum. Tú vas a escuchar dos ruidos. El principal error que comete el estudiante es pensar que el alumno piensa, ¿no? Coloco automáticamente el estetoscopio y el primer ruido que voy a escuchar, ese es el primer ruido cardíaco. Y el segundo ruido que voy a escuchar es el segundo ruido cardíaco. ¿Tú crees que siempre va a ser así? O sea, ¿tú crees que cada vez que tú pones el estetoscopio coincides con el primer ruido? No, ¿verdad? Van a haber momentos en donde tú pongas el estetoscopio y el primer ruido que puedas escuchar es el ruido cardíaco número 2. Y el segundo ruido que vas a escuchar es el ruido cardíaco número 1. Porque depende de la sincronización en el momento en el que tú pongas el estetoscopio y el ruido que llega a tu oído. Entonces ahí viene la pregunta. Entonces, Edward, ¿cómo puedo distinguir si el ruido que estoy escuchando es el primero o el segundo?
Porque tú me estás diciendo que no siempre se va a cumplir, que yo pongo el estetoscopio y el primer ruido es el primero que escucho, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que el ruido que estoy escuchando es el primero? Ahí hay un truco, pues. El truco es que el primer ruido coincide con el pulso. Entonces, ¿tú quieres saber si estás escuchando el primer ruido? Bueno, eso es un consejo práctico, ¿ah? Porque el otro consejo es por características, primer ruido más intenso, ¿no? Etcétera, etcétera, que lo vamos a ver en un momento. Pero te comento que la otra manera es pulso. Si tú detectas con una mano, te vas a arteria radial del brazo, ahí estás palpando, y con el estetoscopio ves que hay una sincronía entre lo que sientes con tus dedos y un ruido, a ese ruido que se sincroniza con el pulso, ese es el ruido uno. Listo, ya ubicaste el ruido uno, te quedas concentrado. Te quedas concentrado, te quedas concentrado, y ahora te vas a enfocar en detectar dónde está el soplo. ¿El soplo aparece con el primer ruido o aparece con el segundo ruido? Tú ya determinaste cuál es el primero, ¿ah? Ahora tienes que determinar si el soplo está con el primer ruido o está con el segundo. Si está con el primer ruido, ese soplo es sistólico, porque el primer ruido ocurre en sístole. Pero si el soplo está con el segundo ruido, es un soplo diastólico. Entonces ya supongamos que te diste cuenta que es diastólico. Listo. Soplo diastólico, Eduardo. Hasta el momento sé que es soplo diastólico. Me falta saber si es insuficiencia, si es mitral y en dónde está. Ok, pero al menos ya sé que es soplo diastólico. Te puedes ocultar todos los focos, primero. Todos los focos te puedes ocultar. Donde se escuche más fuerte, esa es la válvula que está mal. Supongamos que, para hacerlo didáctico, en esta misma zona ya comparaste todo y acá es donde se escucha más fuerte. Ahí entonces, como se escucha más fuerte en el foco mitral, es un soplo mitral en diástole. Eso es lo que tienes hasta el momento. Soplo mitral en diástole. Soplo mitral en diástole. Ok, ya está. Y ahora viene el último paso. Tú ya sabes que el soplo es de la válvula mitral y sabes que estás en diástole. Entonces te pregunta, bueno, la válvula mitral es una válvula auriculoventricular, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares en diástole, ¿cómo deben estar? En diástole, las válvulas auriculoventriculares tienen que estar abiertas. Eso es ciclo cardíaco. Las válvulas auriculoventriculares tienen que estar abiertas. Ok, pero yo escucho soplo. Ah, eso quiere decir que entonces no están totalmente abiertas, están semiabiertas. Por eso hay soplo. ¿Y cómo se llama cuando una válvula debe estar abierta pero no está abierta? ¿Cómo se llama, chicos? ¿Insuficiencia o se llama estenosis? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿Cómo se llamaría si la válvula debe estar abierta pero no está? Porque hay soplo, no está del todo. Sería estenosis, ¿cierto? ¿Verdad? Vaca. Debería ser estenosis. Entonces ya está. Ya casi tengo todo. Ya casi tengo todo. Entonces, como ya sé que es estenosis, el nombre completo sería soplo por estenosis tricuspidia. Ya está. Entonces, la enfermedad es estenosis tricuspidia. Así como hay estenosis tricuspidia, puede haber estenosis mitral, hemos dicho, ¿no? Porque es el foco mitral. Sería estenosis mitral. Pero así como hay estenosis mitral, puede haber estenosis tricuspidia, estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Puede ser insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar. ¿De qué depende de que sea estenosis o insuficiencia? De cómo se encuentre la válvula en el ciclo cardíaco. Por eso es importante eso. Bien, hay una mnemotecnia para que te aprendas el orden de las válvulas, ¿no? Que es apartamento, ¿no? Apartamento. A de aorta, foco aórtico, aórtico. Par, P de pulmonar, aórtico pulmonar. Ta de tricuspidia, aparta. Ta de tricuspidia. Mento con M de mitral.
Apartamento. Apartamento. Ahí está. Apartamento. Pero existe un soplo más. Ahí está, el verdecito claro. Perdón, un foco auscultatorio más. Ese foco auscultatorio que se llama foco accesorio o foco de ERP. ¿Dónde se ubica? Esta es pregunta típica de examen de semio. Foco aórtico de ERP se encuentra en el, a ver qué es, tercer espacio intercostal izquierdo. Tercer espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. Ahí se encuentra el foco de ERP. ¿Por qué es importante el foco de ERP? Dirás, ¿no? Te comento que a veces cuando están en emergencia no da mucho tiempo para escultar todo, se tiene que actuar rápido, entonces directamente se busca el foco de ERP porque es ahí donde se escuchan todos los otros focos fuertes. Entonces es suficiente con eso, aunque para detectar soplos sí tendrías que estudiar minuciosamente cada uno, pero al menos con colocando aquí, si hay algún soplo lo vas a escuchar, por más que el soplo sea acá, lo vas a escuchar también acá. Quizás no con la misma intensidad, pero lo vas a escuchar, ¿verdad? Pero si tú hubieses colocado el esteto acá, puede ser que si el soplo era de la aórtica, no le escuchabas acá. O le escuchabas casi nada, te confundías. En cambio en el ERP se escuchan todos los ruidos de todos los otros focos, se escuchan bien ahí. Por eso foco accesorio. Se pueden irradiar los ruidos, ¿ah? Ojo, eso también es importante, porque si el ruido del foco aórtico se irradia al cuello, del foco aórtico se irradia al cuello, eso me debe hacer sospechar de un soplo carotidio o estenosis aórtica, por eso foco aórtico. Pero si yo ausculto el foco mitral y el ruido lo puedo escuchar inclusive cuando el estetoscopio lo pongo en la línea media axilar, sigo escuchando el mismo ruido. ¿Cómo hago eso? Acá escucho el ruido, muevo el estetoscopio un poquito y sigo escuchándolo. Muevo y sigo escuchándolo, muevo y sigo escuchándolo, bien lejos, mira. Cuando se irradia entonces hacia la cara anterior de la axila, hay que sospechar de insuficiencia mitral. Si se irradia al cuello, el foco aórtico, estenosis aórtica. Estenosis aórtica. ¿Cómo te vas a grabar? La aorta que es el primero, la aorta, el foco aórtico que es el primer foquito, ¿no? Este foco aórtico, siempre con estenosis, N de nuca, ¿no? Cuello, nuca, cuello. Entonces, cuando el foco aórtico se raya a la nuca, al cuello, estenosis, estenosis aórtica. Y la mitral, si este ya fue estenosis, entonces la mitral va a ser insuficiencia. Si este fue estenosis, este es insuficiencia mitral. Bien, ahí están también los focos. Para la auscultación hay algunas maniobras recomendadas, ¿no? Como puedes observar, generalmente el paciente debe estar sentado. Si yo quiero, por ejemplo, esto es importante, ¿ah? El corazón, ¿cuál es su dirección? La anatomía vuelve a ser importante aquí. El corazón tiene una disposición hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Las aurículas suelen estar más hacia atrás y los ventrículos suelen estar más hacia adelante. Por lo tanto, los focos de las aurículas, o los focos, perdón, en todo caso, de la base del corazón. Los focos de la base del corazón. ¿Cuál es la base del corazón? Entonces, esto es el corazón, es una pirámide invertida, este es el ápex, la punta, esto es los lados de la pirámide y la base siempre está hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son los focos de la base? Los focos de la base son estos dos. Los focos del vértice son estos dos. Si yo quiero escuchar mejor los focos de la base, le pido al paciente que se incline hacia adelante y escucho mejor el foco aórtico y el foco pulmonar. ¿Vale? Pulmonar. Quiero que se escuche mejor los del vértice, el foco mitral, acostado, ¿no? De cúbito. Le pido al paciente que se coloque de cúbito lateral izquierdo.
porque hacia ese lado está el foco mitral, decúbito lateral izquierdo y voy a escuchar más ese costado. Esas son maniobras para poder escuchar mejor o aumentar quizás el sonido en esa zona, ¿no? Recomendaciones previas, el entorno tiene que estar en silencio, ¿no? Tú no puedes pretender escuchar cómo está el corazón mientras el paciente está hablando, mientras haya bulla a tu alrededor. Más si estamos aprendiendo a auscultar, si estamos aprendiendo a auscultar, no podemos hacer eso. Paciente relajado y sin frío, el estetoscopio tiene que estar templado. Nunca cometas el error de sacar el estetoscopio directamente a la piel. Siempre antes de ponerlo en la piel del paciente, calienta el estetoscopio. Vuélvelo en una temperatura que no sea incómoda para el paciente. Siempre busca la comodidad de tu paciente. Un paciente cómodo es colaborativo. Estar preparado para cambios de tono e intensidad. ¿Vale? Bien. El diafragma. Cuando tú trabajas con el diafragma, que es la parte más grande, no haces mucha presión, solamente apenas lo colocas sobre la piel, ya está. Pero la campana, cuando lo haces con la campana, que es la parte chiquitita, ahí sí tienes que hacer presión. Según el tórax, pueden escucharse los ruidos diferentes, ¿no? Si es una persona delgada, los ruidos cardíacos se van a escuchar más altos y más cercanos. Pero si es una persona musculosa, donde tiene los pectorales hipertrofiados por ejercicio, o es obeso, o es una mujer que tiene mamas voluminosas, entonces los sonidos van a ser apagados y distantes. Cuidado, vayas a pensar que tiene un taponamiento cardíaco, ¿ah? Tienes que evaluar que hay cambios dependiendo de la conformación de la parte somatotrópica de la persona, ¿no? Antropométrica de la persona. Bien, chicos, la ubicación del ápex, ya eso es importante, ¿no? La ubicación del ápex, o sea, del vértice del corazón, que normalmente está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, ahí donde está donde se observa el impulso apical o se palpa, ¿no? El choque de punta, puede cambiar de lugar. En una embarazada, por ejemplo, como el útero se distiende, el ápex ya no, se puede mover hacia arriba, ¿no? Un poco hacia arriba tampoco, pues, radicalmente, ¿no? En un obeso musculoso puede ser que no se escuche o no se logre localizar. Y si obviamente tiene dextrocardia, nunca lo vas a encontrar en el lado izquierdo, pues va a estar siempre en el lado derecho. Esta es una imagen de ciclo cardíaco, es un resumen que por ahí encontré. La verdad que esto yo le explico, normalmente explico el ciclo cardíaco fase por fase y lo relacionamos con los ruidos cardíacos, lo relacionamos con el gasto cardíaco, lo relacionamos con la fórmula de la presión arterial y de ahí sacamos fisiopatología para soplo, fisiopatología para insuficiencia cardíaca y fisiopatología para hipertensión arterial del ciclo cardíaco. Generalmente cuando explico esto hago eso, pero obviamente por tiempo, ya mira la hora, no puedo hacer eso. Pero mi recomendación es que trates de correlacionarlo. Tú sabes ciclo cardíaco y sabes muchas cosas también. Así que en cardiología, ciclo cardíaco es fundamental. Vamos ahora a ver los ruidos cardíacos desde un esquema que la verdad yo lo aprendí de un docente, lo vi también en internet, lo vi en un canal de YouTube y entendí que es una de las maneras de la vieja escuela quizá en donde se puede graficar mejor los ruidos del ciclo cardíaco sin necesidad de dibujar un círculo. Entonces escuchen, vamos a tener aquí el primer ruido, luego aparece el segundo ruido con sus dos componentes. ¿Por qué? El primer ruido, ¿quién lo genera, chicos? El primer ruido lo generan las válvulas auriculoventriculares, o sea, la válvula tricúspide y la válvula mitral. Y el segundo ruido lo genera la válvula pulmonar y las válvulas sigmoideas o semilunares, tanto pulmonar como aórtica. ¿Qué tienes que saber? Nunca te olvides esto. ¿Cuántas válvulas sigmoideas tienes? Dos. Pulmonar en el lado derecho, aórtica en el lado izquierdo. ¿Cuántas válvulas auriculoventriculares tienes? Dos. Tricúspide y mitral. Tricúspide, lado derecho, mitral, lado izquierdo. Ok. ¿Por qué es importante eso? Porque todas las válvulas del lado izquierdo se cierran antes que las del lado derecho. Entonces, si nosotros escucháramos el corazón en una velocidad recontralenta, vamos a escuchar que en el primer ruido, que deben cerrarse la tricúspide y la mitral, la primera que se cierra es la mitral. Siempre se cierra primero la del lado izquierdo y después se cierra la tricúspide. Y en las sigmoideas ocurre lo mismo, primero la aórtica y luego la pulmonar, siempre es así.
siempre se cierran primero las izquierdas. ¿Por qué? Porque hay más presión. El lado izquierdo del corazón se caracteriza porque tiene más presión y las paredes de las cámaras cardíacas son más gruesas. Entonces, y tienen más fibras de Purkinje para poder contraerse. Nunca se olviden de eso. ¿Verdad? Entonces, el primer ruido tiene sus dos componentes, pero primero siempre se cierra la de izquierda. O sea, primero se tiene que cerrar la bicúspido mitral. Sin embargo, el tiempo es tan pequeño que al oído humano normal no se puede distinguir esa separación. Se escucha como uno solo, pum. Y el segundo ruido, pum. Y por eso simplemente escuchamos pum, 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 o lup, dup, lup, dup, lup, dup. Y no escuchamos cómo en realidad ocurren las cosas, que son dos ruidos que me forman juntos el primero y dos ruidos que me forman juntos el segundo. ¿Vale? Esto es importante que lo sepas porque entre los dos ruidos cardíacos, el primero y el segundo, solo en el segundo ruido hay un momento en donde sí se puede escuchar cómo primero se cierra la pulmonar y, perdón, cómo primero se cierra la aórtica y luego se cierra la pulmonar. Solo en el segundo ruido, al oído humano, sí hay un solo momento en donde primero se puede escuchar cómo se cierra la aórtica, inmediatamente se cierra después la pulmonar. ¿Y en dónde ocurre eso? En el desdoblamiento fisiológico, cuando la persona toma aire, en la inspiración. Ya lo vamos a ver en un momento. Por eso vas a ver que el segundo ruido yo lo voy a representar como dos barritas, por sus dos componentes. El primer ruido también tiene dos componentes, pero como para el oído humano no va a ser, no lo puedes discernir, no lo podemos discernir, solo lo dibujo como una barra. Primer ruido, segundo ruido con sus dos componentes, primer ruido y nuevamente segundo ruido. ¿Qué tienes que saber de esto? ¿Qué tienes que saber? La distancia entre el primer ruido y el segundo ruido, esta distancia de acá, esta distancia, es sístole. Esto es sístole, mira. Desde el primer ruido hasta antes del segundo, eso es R1. Por eso te decía, el primer ruido ocurre en sístole. Y desde el segundo ruido hasta antes que vuelva a aparecer el primer ruido, eso es R2. Edward, ¿cómo voy a saber si estoy en el R1? Coincide con el pulso, no te olvides. Nunca te olvides. ¿Vale? Bacán. ¿Cómo puedes hacer o en qué situaciones el primer ruido puede escucharse más fuerte de lo normal? Cuando hay hiperquinesia, estás haciendo ejercicio, estás corriendo, estás trotando. Y el primer ruido se va a escuchar mucho más fuerte de lo que podía escucharse. ¿Y en qué condiciones el segundo ruido se va a escuchar más fuerte? ¿Cómo se refuerza el segundo ruido? Cuando hay hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque el segundo ruido, ¿quién se cerraba primero? La válvula aórtica. Si hay una hipertensión de la arteria, entonces la aorta lo va a sufrir. Hipertensión pulmonar también. ¿Ya? Vamos a escuchar el primer ruido. Bueno, hay características que tienes que saber. A ver, esto sí, apúntalo, porfa. Esto es fundamental, chicos, para que lo conozcan de una vez. El primer ruido, R1. Acá debe ir R1 y acá R2. ¿Cuál es el sonido del R1? El famoso loop. El famoso loop. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Ya sé qué voy a hacer. Voy a compartirlo desde el Word, desde el PowerPoint directamente. Y de esa manera pueden observar cómo lo voy llenando. ¿Vale? Bien. Chicos, ¿me pueden confirmar si se observa que estoy llenando el texto? Que acá los cuadritos. Sí se observa, ¿verdad? Bacán. Entonces tengo el loop y acá tengo el dup. Me avisan si no se observa, ¿ya? Loop, dup, loop, dup, loop, dup. En algunos libros van a encontrar que loop lo ponen como doom. Doom tac. ¿Ya? Origen. Es
por los ruidos cardíacos siempre se producen por el cierre de válvulas. En este caso, se va a producir por el cierre de la válvula aurículo-ventricular. Y el segundo ruido por las válvulas sigmoideas. Cierre de las válvulas auriculoventriculares, cierre de las válvulas sigmoideas. ¿En qué ciclo cardíaco, en qué etapa del ciclo cardíaco se van a dar? Esto es importante. No te olvides de esto, lo que te había dicho. Si bien es cierto, el primer ruido es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, primero se cierra la mitral y luego se cierra la tricúspide. Primero se cierra la mitral y luego se cierra la tricúspide. Y si hablamos de la sigmoidea, primero la pulmonar y luego, primero la aorta, perdón, y luego la pulmonar. Eso también tienes que saber. Etapa del ciclo cardíaco en donde ocurre el primer ruido. Primero, sístole. Sístole. ¿Pero en qué etapa de sístole? ¿En qué etapa? En contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. El segundo ruido, en diástole. ¿Y en qué etapa? Relajación isovolumétrica. El primer ruido es en contracción isovolumétrica y el segundo ruido es en relajación isovolumétrica. Chicos, este cuadrito les va a servir mucho. Preguntas de semiología salen demasiado de este cuadrito, así que presten atención o apunten, no se olviden de esto. Intensidad. Bueno, en realidad acá tienes un cuadrito en donde vas a ver en qué lugar la intensidad varía, ¿no? Hay focos en donde el segundo ruido va a ser más intenso, obviamente, ¿no? ¿En qué focos el segundo ruido va a ser más intenso? Ya pues en el foco aórtico y en el foco pulmonar. ¿Y en qué focos el primer ruido va a ser más intenso? En el tricúspide y en la mitral. Pero de manera general el primer ruido se lleva un poquito la ventaja, es un poco más intenso. Este dato lo pueden encontrar en UpToDate, no hay ningún problema. El segundo ruido es menos intenso, ¿ya? Es menos intenso. Bien, ¿qué más tienes que saber por acá? El tono. El tono del primer ruido es más grave y el segundo ruido es más agudo. El segundo ruido es más agudo. ¿Listo? No se olviden de ese dato tampoco, por favor. Bien, y esos son los datos que tienes que saber con respecto a los ruidos cardíacos. Este cuadrito te va a servir mucho y si lo pones en práctica y te concentras a escucharlo a tus pacientes, vas a poder determinarlo. ¿Ya? Ahora sí, creo que podemos volver ahora a presentar la pantalla para que puedas escuchar los ruidos. Vamos a presentar por aquí la pantalla. Ya está, creo que ya se observa, ¿verdad? No, ahí no es. Yes. Ya está. Vamos a escucharlo. Más intenso. Pero como te digo, depende del foco. Segundo ruido. Bien. ¿Qué pasa? Hay algunas técnicas que me pueden ayudar a aumentar los sonidos. La técnica de Pachón. ¿En qué consiste? Colocamos al paciente en decúbito lateral. Esa ubicación aumenta la precarga en el ventrículo izquierdo y eso permite que se puedan escuchar mejor los soplos mitrales. Los soplos mitrales, claro, pues el foco mitral estaba bien a la izquierda. Entonces lo colocamos en el decúbito lateral izquierdo y ya está. Azulay. La técnica de Azulay es que colocamos, le indicamos al paciente que se siente con los brazos hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Y esto aumenta el retorno venoso. Y cuando aumenta el retorno venoso, el desdoblamiento se hace notorio. Este desdoblamiento se hace notorio. Ahorita les voy a presentar un desdoblamiento para que lo escuchen. ¿Qué debemos analizar de los ruidos cardíacos? La frecuencia, la intensidad, la calidad, la duración. Esos criterios debemos considerar. Ahora tú te preguntarás qué frecuencia, qué calidad. Ya, pues, ¿a qué me refiero con eso, chicos? Me refiero a lo siguiente. En frecuencia, saber cuál es más grave, cuál es más agudo. En intensidad, cuál se escucha más alto o más bajo. En calidad, cuál es el famoso loop y cuál es el dup. ¿Cuál es el loop dup? Duración, cuál es el que dura más, cuál es el que dura menos. ¿Ya? Bien, hay que entender eso también, por favor.
Bien, acá tenemos, ahí les dejo dos tablitas para saber, por ejemplo, en qué casos el primer ruido aumenta y el segundo ruido aumenta. ¿Vale? Miren, acá, por ejemplo, podemos ver que el primer ruido se separa en dos componentes, mitral y tricuspidio. Ese es el desdoblamiento del primer ruido. Pero eso no es normal. O sea, si se llega a escuchar, porque obviamente si grabamos el primer ruido cardíaco y lo hacemos lo pasamos el sonido en una velocidad, no sé, pues de -2, lo vamos a escuchar. Pero así fisiológica o de manera natural al oído, si tú escuchas desdoblamiento del primer ruido, eso ya sería patológico, no es normal. En cambio, el desdoblamiento del segundo ruido sí se puede escuchar cuando aumentas el retorno venoso a la inspiración, por ejemplo. Ruidos cardíacos. También hay el tercer ruido, ¿ah? Ojo con eso, mira. El tercer ruido aparece inmediatamente después del segundo ruido, en una etapa que se llama llenado ventricular. Y luego también tenemos un cuarto ruido que aparece inmediatamente antes del primer ruido. Repito, el tercer ruido es después del segundo. El primer ruido es antes del primero. Así se llama, sístole auricular. Entonces, en sístole auricular, o también llamado llenado ventricular activo, así también se llama, ¿no? Llenado ventricular activo. Ahí vamos a ver cómo se llama el cuarto ruido. Siempre es patológico, ¿eh? No hay una condición fisiológica. Cuarto ruido siempre es patológico. Error frecuente del alumno. Piensa que el cuarto ruido solamente se va a escuchar si primero se escuchó el tercero. O sea, piensan que tiene que ver con tiempo. Si ustedes piensan que el tercer ruido y el cuarto ruido se llaman así por el orden en el que aparecen, es incorrecto. El tercer ruido es el que aparece después del segundo, el cuarto ruido es el que aparece antes del primero. Siempre así. Puede haber tercer ruido y no puede haber cuarto ruido, solo tercero. Así como solo puede haber cuarto ruido y no existir tercer ruido. También pueden estar los dos. Pueden estar los dos separados, en donde les corresponde estar, o pueden estar superpuestos, ritmo de galope, cuando se junta el tercer y el cuarto ruido. Vamos a escucharlo, algunos de ellos, a ver. Vamos primero con el tercer ruido. ¿Dónde lo debemos escuchar? En llenado ventricular rápido, inmediatamente después del segundo ruido. ¿Sí lo están escuchando, chicos? Confirmen, porfa. Bacán. Vamos con el cuarto ruido. No te olvides, el cuarto ruido, ¿cómo lo debemos escuchar? ¿Dónde se escucha? ¿O dónde ocurre, perdón? ¿En qué etapa? En sístole auricular y lo debemos escuchar antes del primero. Mira la diferencia. Tercer ruido. El segundo ruido es pam, pa, pam, 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 pa, pam, pam. Pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam. Pero el cuarto es pa, pam, pa, pam, pa, porque va con el primero. Mira, es diferente. Y pueden estar el tercero y el cuarto. Se escuchan ahí todos, ¿no? Bueno, esto ya quiere decir que su insuficiencia cardíaca está pésima, pues, ¿no? El paciente le queda poco tiempo posiblemente de vida. El desdoblamiento fisiológico, ¿en qué consiste? Normalmente, lo que debería pasar es que se escuche primero, se escuche segundo, se escuche primero, se escuche segundo. Cuando están en expiración, cuando tú auscultas a un paciente que está botando el aire o respirando normal, sin forzarse, pero tú le dices, toma aire, inspira, y hace
Y mira lo que va a ocurrir. Escuchas el primero y el segundo ruido se separa en sus dos componentes. Ese es el desdoblamiento. Entonces acá me imagino que ya debes estar pensando lo mismo que yo, ¿no? Ya que Edward, ¿y si lo confundo con un tercer ruido? Ajá. Es que el tercer ruido va a estar presente. El desdoblamiento es cuando aumentas el retorno venoso. Le pides que inspire y ocurre. Deja de inspirar y no existe ruido. Primera diferencia. Ahora escucha. El sonido es mucho más apegado. ¿Te acuerdas que el tercer ruido era pum, 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 pum? Siempre con el segundo, ¿no? Pum, 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 pum. El desdoblamiento es pum, pum, pum. El desdoblamiento es más apegado. Los ruidos son mucho más juntos. Se escucha que ahí ya se escucha medio raro el segundo, pero no tan separado como en el tercer ruido, que era pum, 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 pum. Acá es pum, 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 pum. Que inclusive no se logra escuchar completamente sus dos componentes, pero se ve que hay como que algo raro en ese segundo ruido. Escuchen. Ahí está, mira. Lo primero que estás viendo es el segundo, perdón, lo primero que estás escuchando es la respiración normal, mira. Hasta ahí está normal. Pum, 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 pum. Y va a aparecer a continuación acá una palabra que va a decir inspiración y vas a ver cómo se separa y se escucha. No suena pum, 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 como se escuchaba el tercero. Se escucha diferente, mira. Ahí está normal. Ahí mismito, ¿no? Pum, 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 como si vibrara el segundo. El primero se escucha bien, pero el segundo vibra, como si vibrara el segundo. Esa vibración es el desdoblamiento, a diferencia del tercer ruido, que no quiero que lo confundan. Pum, 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 pum. Escuchen ahora el desdoblamiento. Comparen ese ruido con el tercero. Pum, 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 con esto. Parece que vibrara un poco. Bien, chicos, eso es por aumento del retorno venoso, ¿no? Aumento del retorno venoso. Como vuelve más sangre, el ventrículo izquierdo demora un poco más en llenarse y como demora un poco más en llenarse, hay una separación entre los sonidos mucho más notorio de lo normal. Bien, chicos. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si bien es cierto, hemos hecho una clase muy extensa, disculpen. He tratado de darles los tips más útiles